hay una pregunta que desde que empezamos está flotando en el aire y me parece que es justo empezar a tratar de responderla. ¿Qué está en riesgo frente a este nivel de violencia que estamos viendo nunca antes visto en un proceso electoral, en esta violencia política? Y precisamente para tratar de obtener las respuestas a estas preguntas, se encuentra con nosotros la consultora de riesgos políticos en Integralia, Jazmín Vega. Jazmín, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues pendientes, un poco alarmado con las cifras, sobre todo porque estamos hablando de que ya tenemos un país polarizado y eso no nada más lo digo yo, lo dice inclusive el presidente, lo dicen analistas políticos, ya está polarizado esto, hay un choque de posturas, el proceso electoral pues en algunos estados ahí va avanzando, afortunadamente la violencia no está en todos, pero en los que sí la violencia es violencia homicida. ¿Qué está en riesgo este 6 de junio, Jazmín? Bueno, como mencionas, ha aumentado muchísimo la violencia, específicamente en este periodo de elecciones, la violencia política, violencia hacia candidatos, hacia funcionarios que han sido electos o que buscaban la reelección. Y lo que está en juego, el principal riesgo, es el deterioro de los agentes políticos que se encuentran en nuestras instituciones democráticas. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez estamos viendo a candidatos que tal vez no están tan preparados como otros para tener un cargo político. Estamos viendo a, no sé, futbolistas, a Miss Universos, a actores incursionar en la política cuando otros actores políticos que estarían más preparados se sienten intimidados por los niveles de violencia que han crecido en el país. Ese es el riesgo más grande y a largo plazo, pero naturalmente también estamos viendo la posible pérdida de controles municipales de gobierno hacia grupos del narcotráfico, quienes buscan hacerse del control de estos gobiernos locales para poder controlar los mercados ilícitos que estén en la región. Bueno, interesante esto y se me hace muy grave esto, las pérdidas de controles, pero el 6 de junio va a ser la jornada electoral, el 7 pues todos nos tenemos que parar nuevamente en un México que va a cambiar, va a haber cambios, en algunos estados va a continuar, pero ese 7 de junio, 8, 9, 10 va a seguir avanzando. Este efecto que provocaría, la pérdida de los controles municipales, que usualmente son las principales víctimas o de las que ustedes le han dado seguimiento, han sido en un nivel municipal, la gran mayoría de las víctimas. Perder los controles municipales, ¿qué representa para el Estado de Derecho? Bueno, en primera instancia podemos ver, por ejemplo, que al perder el control municipal sobre algunos registros de comerciantes o registros de propietarios de ciertas tierras o negocios que caen en manos de grupos criminales, aumenta naturalmente la incidencia de extorsiones. Y creo que en los últimos años, en 2018, ya es muy sabido, fue el año en el que más aumentó la violencia política, y de 2018 a 2020 se dio un aumento en el número de extorsiones que apenas estamos viendo que baja, pero pues ya es un crimen difícil de analizar porque rara vez se denuncia y están haciendo nuevas formas de extorsionar para las que se requieren tener información municipal. Ese es uno de los más grandes riesgos y más obvios que podemos decir desde ahorita, que implica que los grupos criminales tengan información de gobiernos municipales, el incremento en extorsiones. Y tal vez si hay paz en el municipio y si un grupo criminal obtiene el control de esa región, no aumenten los homicidios, pero sí van a aumentar robos o, como ya mencioné, extorsiones, cobros de piso o algunos otros mecanismos de control económico para que esos grupos criminales sigan fortaleciéndose económicamente. Vaya, oye, Jazmín, preguntarte también, le preguntaba hace un momento a nuestra compañera allá en Guanajuato, ayer apenas veíamos un índice que ponen a la ciudad de Celaya como las más peligrosas del mundo.
¿Puede tener esta violencia un efecto que la gente que provoque que la gente no vaya a salir a votar y que haya un nivel de abstencionismo? Aunque las elecciones en algunos estados son para la gobernatura, que son elecciones grandes, usualmente la que vuelca es la elección a la presidencia de la República y esta pues no es la ocasión. ¿Ustedes ven en Integralia que pueda haber un alto índice de abstencionismo, es decir, que por miedo la gente no salga a votar? Sí, es un gran riesgo que podría darse durante la jornada electoral, que incluso es todavía más propiciado por los grupos criminales. No olvidemos el caso de Michoacán hace algunos años, en los que los grupos narcotraficantes enviaron mensajes en varios municipios a la población de que no votaran por tal persona, o que si llegaran a utilizar algún artículo o que incitara a votar por un candidato que ellos no apoyaban, pues se podía cometer el error de un homicidio. Así es como el grupo criminal lo promocionaba. Entonces sí hay este peligro, incluso se aumenta porque hay grupos narcotraficantes o de otro tipo de mercados ilegales que activamente promueven no votar o no votar por tal candidato porque va en contra de sus intereses. Entonces este sí es un gran riesgo, y también por eso importa que el gobierno federal aplique las estrategias adecuadas para que ese tipo de amenazas no se hagan hacia la población y el voto pueda ser igual de libre que siempre. Yasmín, pues muchísimas gracias por esta información. Esperemos que en esto que resta de campaña, estos 44 días que restan de campaña, pues podamos ver una campaña sin este tipo de agresiones, porque al final de cuentas el impacto, insisto, además obviamente de perder una vida, una familia que se queda sin una persona querida, pues además impacta también en la percepción, y la gente, insisto, pues ya no siente tan confiada para salir a votar, para participar, para estar confiando inclusive en las propias instituciones. Muchísimas gracias a Yasmín Vega, consultora de riesgos políticos en Integralia. Hasta luego, David. Muchas gracias.